del Génesis a la letra. Traducción, López y Hieruelo. Osa comentario sobre el libro, del Génesis a la letra. En el libro de las retractaciones, libro 2 de las retractaciones. 24, por el mismo tiempo en que escribió el libro de Sancta Virginitate, escribí, dice, 12 libros comentando el Génesis desde el principio hasta que Adán fue expulsado del paraíso, y fue puesta una espada de fuego a la entrada de él, para custodiar el camino del árbol de la vida. Habiendo completado 11 libros hasta este pasaje, añadí el 12º, en el que con más diligencia y detalle se disputa sobre el paraíso. El título de estos 12 libros es del Génesis a la letra, es decir, que en él se explica su contenido, no alegóricamente, sino al pie de la letra, conforme se realizaron los hechos. En esta obra se preguntan muchas más cosas que las que se dan por halladas, y de las que se dan por halladas se afirman muy pocas. Las otras que se exponen, se tratan como si aún deben investigarse. Empecé estos libros después de los de Trinitate, pero los terminé primero que aquellos. Por eso hago su recensión por el orden de su comienzo. En el libro V y en cualquier otro lugar de estos libros, donde escribí, del linaje a quien se hizo la promesa, que fue dispuesto por los ángeles en la mano del mediador, diré que no lo aduce el apóstol en este sentido, conforme lo comprobé cotejando otros códices mejores, y sobre todo los griegos, pues esto se dijo de la ley, y muchos códices latinos lo refieren a la semilla, debido a una mala interpretación del traductor. Lo que dije en el libro vi, que Adán, hecho a imagen de Dios, la perdió por el pecado, no se ha de tomar como si no hubiera quedado en él nada de ella, sino que quedó tan deforme, que necesita de nueva formación. En el libro 12 al hablar de los infiernos, me parece que debí mejor enseñar que ellos están debajo de la tierra que dar, como di, la razón de por qué se cree o se dice que se encuentran allí, como si no fuese cierto. Esta obra comienza así, toda la Divina Escritura se halla dividida en dos partes. Libro y capítulo I que debe considerarse en la Sagrada Escritura 1. Toda la Divina Escritura está dividida en dos partes conforme lo manifestó el Señor cuando dijo, el escriba instruido en el reino de Dios es semejante al padre de familias, que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas 1, las cuales se llaman también los dos testamentos. En todos los libros santos conviene inquirir qué cosas eternas se insinúen allí, qué hechos se narren, qué cosas futuras se anuncien, y qué preceptos se manda o amonesta deban cumplirse. En la narración de las cosas hechas nos preguntamos si todas se han de tomar únicamente en sentido figurado o han de aceptarse y defenderse también conforme al histórico y literal. Ningún cristiano se atreverá a decir que no deben ser entendidas en sentido figurado, si atiende al apóstol que dice, todas estas cosas les sucedían a ellos en figuras 2, y a lo que está escrito en el Génesis, y serán 2 en una carne 3, lo que el apóstol expone como un gran sacramento, que tiene lugar en Cristo y la Iglesia 4. 2. Sí, pues, en ambos sentidos debe ser escudriñado el Viejo Testamento, busquemos fuera del sentido alegórico de qué modo se dijo, en el principio hizo Dios el cielo y la tierra, si en el principio del tiempo, esto es, si antes de todas las cosas fueron hechos el cielo y la tierra, o en el principio, es decir, en el Verbo, que es Hijo unigénito de Dios. Inquiramos también cómo puede demostrarse que Dios, sin cambio alguno de su parte, es capaz de obrar cosas mudables y temporales. Indaguemos también qué significa el nombre de cielo y tierra, es decir, si se tomó este vocablo para insinuar la criatura espiritual y corporal del cielo y de la tierra, o solamente para indicar la corporal, de tal manera que en este libro se omitió la criatura espiritual, y así nombró el cielo y la tierra significando toda criatura corporal superior e inferior. O se llamó aquí cielo y tierra la materia informe de las dos criaturas, espiritual y corporal. De modo que sea la criatura espiritual aquella vida, que sólo existe como puede existir en sí misma, sin estar convertida al Creador, ya que por tal conversión se forma y perfecciona, y si no se convierte permanece informe. Y si la criatura corporal informe, supuesto que de algún modo nos podamos formar idea, está privada de toda cualidad corpórea, la cual aparece en la materia formada, cuando ya ha adquirido formas corporales perceptibles a la vista o a cualquier otro sentido del cuerpo. 3. Se ha de entender por cielo, la criatura espiritual, la cual siempre fue perfecta y bienaventurada, desde el principio en que fue hecha, y por tierra, la materia corporal todavía informe, puesto que se dice, la tierra era invisible e informe, y las tinieblas envolvían el abismo, cuyas palabras parecen significar la informidad de la sustancia corporal. ¿O es que en estas últimas palabras está significada la informidad de ambas, de la corporal, claramente por aquello que se dijo, la tierra era invisible e informe,
y del espiritual, por lo que se añadió, y las tinieblas envolvían el abismo. Y así, exponiendo las palabras en sentido traslaticio, entendemos que el abismo tenebroso es la naturaleza de la vida informe, hasta tanto se convierta al Creador, ya que por solo este medio puede formarse y dejar de ser abismo, y ser iluminada para no ser tenebrosa. También indagaremos en qué sentido se dijo, las tinieblas estaban sobre el abismo. ¿Acaso fue para indicar que no existía la luz? Pues si hubiera existido ciertamente se vería encima y como derramada sobre la superficie, lo que se efectúa en la criatura espiritual cuando se convierte a la luz incorporal e inmutable, que es Dios. Capítulo 2. ¿De qué modo dijo Dios, hágase la luz? ¿Por medio de una criatura, o por su eterno verbo? 4. ¿De qué manera dijo Dios hágase la luz, temporalmente o en la eternidad del verbo? Si temporalmente, sin duda lo dijo mudablemente, pues no puede entenderse que así lo dijera Dios, si no es por intermedio de alguna criatura, ya que Él es ciertamente inmutable. Pero si mediante una criatura dijo Dios hágase la luz, ¿cómo es la luz la primera criatura, si ya existía otra criatura por la cual Dios dijera hágase la luz? ¿O es que es la luz la primera criatura, puesto que anteriormente había dicho en el principio hizo Dios el cielo y la tierra, y por lo mismo pudiera muy bien mediante la criatura celeste hacerse una voz temporal y mudable, por la cual se dijera hágase la luz? Si así es, esta luz temporal que vemos con los ojos del cuerpo, fue hecha diciendo Dios hágase la luz por medio de la criatura espiritual, a la que Dios ya había hecho, cuando hizo en el principio el cielo y la tierra. También pudo decir perfectamente hágase la luz por medio de un movimiento interior y oculto de tal criatura. 5. ¿Sonó acaso también corporalmente la voz de Dios que decía hágase la luz, como corporalmente sonó su voz al decir tú eres mi hijo el amado? 5. Y por lo mismo se efectuó este sonido por una criatura corporal, que Dios había hecho, cuando en el principio hizo el cielo y la tierra, antes de hacer la luz, la que fue hecha por esta voz sonante. Todavía no existía la diversidad de lenguas. Fue después en la edificación de la Torre de Babel, pasado el diluvio 6, cuando tuvo lugar esta diversidad. ¿Cuál fue, entonces, aquella lengua única y sola en la que dijo Dios hágase la luz? ¿Existía alguno que la oyese y entendiese a quien se dirigía la voz? ¿O es que este pensamiento y conjetura es carnal y absurdo? 6. ¿Qué diremos, pues? Que aquello que se entiende por sonido de la voz, cuando se dice hágase la luz, no es ciertamente el mismo sonido corporal, sino más bien la voz de Dios. Entenderemos igualmente que esta voz pertenece a la naturaleza de su verbo, del cual se dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ya que cuando de él se dice, y todas las cosas fueron hechas por él 7, claramente se demuestra que la luz fue hecha por él, al decir Dios hágase la luz. Si ello es así, aunque la criatura temporal es hecha por Dios, diciendo esto en el verbo eterno, eterno es lo que dijo Dios, hágase la luz, porque el verbo de Dios es Dios con Dios, Hijo unigénito de Dios y coeterno al Padre. Cuando nosotros decimos, refiriéndonos a algo, en qué tiempo o en algún tiempo, sin duda las palabras pertenecen al tiempo. Sin embargo, ¿cuándo y en qué tiempo deba ser hecha alguna cosa es eterno en el verbo de Dios? Y entonces se hace cuando en el verbo está determinado eternamente que debió hacerse, en cuyo verbo no existe cuándo ni en qué tiempo, porque todo ello es verbo eterno. Capítulo 3. ¿Qué sea aquella luz? ¿Y por qué no se dijo, hágase el cielo, como se dijo, hágase la luz? 7. ¿Pero qué cosa es la luz aquella que fue hecha? ¿Es algo espiritual o corporal? Si es espiritual, ella puede ser la primera criatura, la cual primeramente fue llamada cielo cuando se dijo en el principio hizo Dios el cielo y la tierra, de tal modo que al decir Dios hágase la luz, y la luz fue hecha perfecta, porque se entiende que por estas palabras la llamó hacia sí el Creador, y convirtiéndose él fue por él iluminada. 8. ¿Por qué se dijo así, en el principio hizo Dios el cielo y la tierra, y no se dijo, en el principio, dijo Dios, hágase el cielo y la tierra, como se cuenta de la luz, de la cual se dice, dijo Dios hágase la luz y la luz fue hecha? Es que primeramente bajo el nombre general de cielo y tierra, debía ser comprendida y presentada toda la creación de Dios, y después debía ser llevada a cabo por partes, como lo hizo cuando se dice para cada obra dijo Dios, es decir, que todo lo que hizo lo hizo por su verbo. Capítulo 4. Otra respuesta distinta a la cuestión anterior 9. Primero, cuando se hacía la materia informa, ya espiritual o corporal, no debía decirse dijo Dios hágase la luz, porque la imperfección, siendo como es diferente de aquel que es el principio y el fin sumo, por su informidad tiende a la nada y no imita la forma del verbo. El verbo siempre está unido al Padre,
Y por él el Padre pronuncia eternamente todas las cosas, no con sonido de voz, ni por un pensamiento que transcurre en el tiempo, sino por la luz de su sabiduría engendrada por él, y coeterna él. Esta imperfección solo imita la forma del Verbo, siempre inmutable y unido al Padre, cuando ella según su capacidad se convierte aquel que verdaderamente y siempre existe, es decir, que toma la forma y se hace criatura perfecta, cuando se dirige al Creador de su sustancia. Aquello que cuenta la Escritura, dijo Dios, hágase, debemos entender que fue un dicho incorpóreo de Dios, pronunciado en la naturaleza de su Verbo coeterno, con el que llamaba hacia sí a la imperfección de la criatura, pura que no permaneciera informe, sino que se formara según la naturaleza de toda criatura, cuya formación se llevaba a cabo por orden. En esta conversión y formación cada criatura imita a su modo al Verbo de Dios, es decir, al Hijo de Dios, siempre unido al Padre por absoluta semejanza idéntica esencia, por la que él y el Padre son una misma cosa. 8. La criatura no imita esta forma del Verbo si permanece informe e imperfecta, apartada de su Creador. Cuando se dice en el principio hizo Dios el cielo y la tierra, no se hace mención del Hijo porque sea Verbo, sino solo porque es principio. Entonces únicamente se insinúa el origen de la criatura, existente todavía en la informidad de la imperfección. Se hace, pues, mención del Hijo, porque entonces aparece como Verbo, en aquello que está escrito, dijo Dios hágase. Por lo que tiene de principio insinúa el nacimiento, debido a él, de la criatura existente y aún imperfecta. Y por lo que es Verbo manifiesta la perfección de la criatura llamada hacia él, a fin de que se formara uniéndose íntimamente al Creador, e imitando según su capacidad la forma, que está unida eterna e inmudablemente al Padre, por quien permanentemente es lo que es el Padre. Capítulo V. La criatura intelectual es informe, si no se perfecciona convirtiéndole al divino Verbo. ¿Por qué se dijo que el Espíritu Santo era llevado sobre el agua antes de haberse escrito que Dios dijo, hágase la luz? 10. El Verbo, Hijo de Dios, no tiene una vida informe, pues en él no solo el ser es lo mismo que el vivir, sino también el verdadero vivir, que es el vivir sabia y bienaventuradamente. La criatura, aunque sea espiritual e intelectual o racional, la cual parece ser más semejante al Verbo, puede tener vida informe, porque si ciertamente para ella es lo mismo el ser que el vivir, no es lo mismo el vivir que el vivir sabia y bienaventuradamente, porque apartada de la sabiduría inmutable, necia y miserablemente vive, lo que es su propia informidad. Se forma cuando se convierte a la luz inmutable de la sabiduría, para vivir sabia y bienaventuradamente, es decir, cuando se convierte al Verbo de Dios, por el cual también subsiste de cualquier modo, que existe viva. El principio ciertamente de la criatura intelectual es la sabiduría eterna, cuyo principio, permaneciendo invariable en sí, de ningún modo cesa de hablar a la criatura, para la cual es principio, por la voz secreta de la inspiración, a fin de que se vuelva hacia aquel de quien procede, pues de otro modo no puede ser formada ni perfecta. Por eso, siendo interrogado Jesucristo sobre quién fuese él, respondió, el principio que a vosotros hablo. 9. 11. Lo que habla el Hijo, lo habla el Padre, porque hablando el Padre se llama Verbo y esto es ser Hijo. Hablando Dios de manera eterna, si es lícito usar la palabra manera, tenemos el Verbo coeterno. A Dios es inherente la suma, la santa, la justa benignidad, y ciertamente este amor se proyecta en sus obras, no por necesidad, sino por bondad. Por consiguiente, antes de escribirse dijo Dios hágase la luz, precedió en la Sagrada Escritura el inciso que dice, y el Espíritu de Dios será llevado sobre el agua. Quizá quiere designar con el nombre de agua toda la materia corporal, puesto que vemos que todas las cosas de la tierra se forman y crecen mediante la naturaleza del agua, a fin de insinuar de este modo de dónde habían sido hechas y formadas todas las cosas, las que no podemos distinguir y conocer en sus distintos géneros. Quizá designa bajo el nombre de agua a cierta vida espiritual, que vivía como fluctuante antes de recibir la forma por la conversión a Dios. Ciertamente esta materia soportaba al Espíritu de Dios, porque todo lo que ella fuera, ya incoado para ser formado y perfeccionado, estaba sometido a la voluntad del Creador. De tal modo estaba sometido, que diciendo Dios en su Verbo hágase la luz, permaneciera lo que había sido hecho, según la capacidad de su género, en la perfección que Dios le quiso dar, es decir, en el beneplácito de Dios, y por esto justo es que agradase a Dios, conforme lo dice la Escritura, y fue hecha la luz, y vio Dios que era buena. Capítulo V. Se insinúa la Trinidad en la incoación y en la perfección de la criatura. 12. En el mismo principio de la incoada criatura, de la que había de salir todo lo perfecto, y que está comprendida bajo el nombre de cielo y tierra, se insinúa la Trinidad del Creador.
porque reconocemos la referencia completa de la Trinidad, pues al decir la Escritura en el principio hizo Dios el cielo y la tierra, entendemos que el Padre está incluido en el nombre de Dios, y el Hijo en el de principio, el cual es principio, no para el Padre, sino en primer término y principalmente para la criatura espiritual, creada por Él y, por consiguiente, para toda criatura, y el Espíritu Santo en lo que dice la Escritura, y el Espíritu de Dios será llevado sobre el agua. Así también en la conversión y perfección de la criatura se insinúa igualmente la misma Trinidad, por la que se realizan las formas de las cosas. Se insinúa el Verbo de Dios, y el engendrador del Verbo, cuando se dice dijo Dios, y se menciona la santa bondad cuando se dice vio Dios que era bueno, en cuya bondad agrada a Dios todo lo que es perfecto según la medida de su naturaleza creada. Capítulo 7. ¿Por qué se dijo que el Espíritu de Dios era llevado sobre el agua? 13. ¿Por qué siendo la criatura imperfecta se conmemora antes que el Espíritu de Dios? Pues primeramente dice la Escritura, y la tierra era invisible e informe, y las tinieblas estaban sobre el abismo, e inmediatamente sin dar tiempo a respirar añade, y el Espíritu de Dios era llevado sobre el agua. ¿Acaso fue porque ama el amor, como un pobre o un necesitado, de tal modo que se sujeta a las cosas que ama? No. Pues cuando se menciona el Espíritu de Dios en el cual se encierran su santa benevolencia y amor, se dijo, que sobrellevaba, para que no se juzgase que anhelaba Dios más bien hacer sus obras por necesidad de pobreza, que por una exuberancia de bondad. Acordándose el apóstol de esto, al hablar de la caridad exclama que él va a enseñar un camino excelentísimo, el amor 10. Y en otro lugar dice, conocer la caridad de Cristo es lo más excelente de la ciencia 11. Luego, como era conveniente dar a conocer que el Espíritu de Dios sobrellevaba, se creyó más oportuno insinuar algo incoado a lo que se dijera que sobrellevaba, no de un lugar a otro, sino por su poder que excede y sobrepasa todo lo creado. Capítulo 8. El amor de Dios hacia las criaturas las da el ser y la permanencia en el ser 14. Así, pues, habiendo sido ya perfeccionadas y formadas las cosas, que procedieron de aquella informidad, se dijo, vio Dios que era bueno, es decir, le agradó lo que hizo, con aquella misma bondad que le agradó para crearlo informe. Dos son ciertamente los motivos por los que ama Dios a su criatura, el de la existencia y el de su permanencia en ella. Luego, para que existiera lo que había de permanecer, se dijo, el Espíritu de Dios era llevado sobre el agua, y para que permaneciera lo existente, vio Dios que era bueno. Lo que se dijo de la luz se dice también de todas las criaturas. Permanecen, pues, algunas excediendo a toda temporal volubilidad, sujetas al poder de Dios, y encumbradas a excelentísima santidad, permanecen otras según la medida de sus tiempos mientras se teje la hermosura de los siglos, muriendo unas y naciendo otras. Capítulo 9. Se dijo, hágase la luz, en el tiempo o sin tiempo. 15. Lo que dijo Dios, hágase la luz y la luz fue hecha. Lo dijo Dios en algún día o antes de todo día. Si lo dijo por su verbo coeterno, ciertamente lo dijo sin tiempo. Mas si temporalmente lo dijo, no lo dijo por su verbo coeterno, sino por alguna criatura temporal. Y, por lo tanto, no será la luz la primera criatura, porque ya existía otra por la que temporalmente se dijo hágase la luz. También aquello que se dijo, en el principio hizo Dios el cielo y la tierra, debemos creer que se hizo antes de todo día, de tal modo que se entienda, bajo el nombre del cielo, la criatura espiritual ya hecha y formada, como siendo cielo de este cielo, el cual ocupa el lugar más prominente entre los cuerpos. En el segundo día fue hecho el firmamento, al que de nuevo llamó cielo. También debemos entender que bajo el nombre de tierra invisible e informe y abismo tenebroso está significada la imperfección de la criatura corporal, de donde se harían todas las cosas temporales, de las cuales la primera es la luz. 16. Es cosa difícil de explicar cómo pudo decirse temporalmente hágase la luz, por la criatura que hiciera Dios antes de los tiempos, porque no entiendo que se dijera con voz sonante, puesto que lo que se dice así es corpóreo. ¿O acaso hizo de la informidad de la materia corporal alguna voz corpórea, por la cual se produjera el sonido, hágase la luz? Pero entonces fue creado y formado algún cuerpo vocal antes de la luz. Y si es así, ya existía el tiempo en el cual transcurrió la voz, y pasaron sucediéndose los espacios de tiempo y de sonido. Y si ya existía el tiempo antes de que fuera hecha la luz, ¿en qué tiempo se habría hecho la voz, que sonó hágase la luz? ¿Y a qué día pertenecía este tiempo? Porque uno solo es el día en el que fue hecha la luz, y este es el primero que comienza a ser llamado día. O también pertenece al mismo día todo el espacio de tiempo en el que fue hecho aquel cuerpo parlante, por el que sonó hágase la luz, y el tiempo en el que fue hecha esta luz.
Mas toda voz como tal se profiere por el que habla para el sentido corporal del que oye, ya que el sentido está constituido de tal modo, que, herido el aire, oiga. Tenía, pues, tal oído todo aquello que era invisible e informe, de modo que para ello Dios hiciera resonar y decir hágase la luz. Lejos de nosotros pensar tal absurdo. 17. O debemos entender que era un movimiento espiritual, pero temporal, por el que se dijo hágase la luz, producido por Dios eterno, mediante el verbo coeterno, en la criatura espiritual, a la que había ya hecho cuando se dijo, en el principio hizo Dios el cielo y la tierra, es decir, impreso en aquel cielo del cielo. ¿O se entiende esta locución como dicha, no solo sin sonido alguno, sino también sin ningún movimiento temporal de la criatura espiritual, grabada en cierto modo en su mente y razón e impresa por el verbo coeterno al Padre, según la cual aquella inferior y tenebrosa imperfección de la naturaleza corporal, se movería y convertiría a recibir la forma, y de este modo se haría la luz? Pero es dificilísimo en extremo comprender de qué modo se hable, mandando Dios no temporalmente, y sin que temporalmente oiga esto la criatura, la cual en la contemplación de la verdad excede a todos los tiempos, es decir, de qué modo se hable intelectualmente, imprimiendo en la criatura espiritual las razones mediante la sabiduría de Dios, como si fueran locuciones inteligibles, a fin de transmitir a los seres inferiores tales locuciones, y obrar de este modo los movimientos temporales en las cosas temporales que habían de ser formadas y gobernadas. Sí, pues, también se ha de entender que la luz, a la que primeramente se dijo que se hiciera y se hizo, tiene la primacía de la criatura, entonces ella es la vida intelectual, la cual a no ser que se convierta al Creador para ser iluminada, fluctuaría informe. Cuando se convirtió y iluminó se hizo lo que se dijo en el verbo de Dios, hágase la luz. Capítulo X. De qué modo se perfeccionó un día, ya en la misma creación, ya después de la creación de la luz. 18. Así como se dijo sin tiempo hágase la luz, pues el tiempo no tiene lugar en el verbo coeterno al Padre, tal vez pregunte alguno si también igualmente fue hecha sin tiempo. ¿De qué modo pueda esto entenderse? Dígalo la Escritura, la cual dice, después de haber sido hecha y dividida la luz de las tinieblas e impuestos los nombres de día y noche, fue hecha la tarde y fue hecha la mañana un día. Por donde aparece que aquella obra de Dios fue hecha en el espacio del día, transcurrido el cual vino la tarde, la que es el comienzo de la noche. Asimismo, transcurrido el espacio de la noche se completó todo un día, de tal modo que la mañana siguiente se acopló en otro día distinto, en el que Dios convenientemente crea otra cosa. 19. Aún más, igualmente es digno de gran admiración porque empleara Dios tanto espacio de tiempo para hacer la luz, pues fue preciso que pasara el espacio de un día para hacer la tarde cuando Dios, sin espacio de tiempo para pronunciar las sílabas, dice por la razón eterna de su verbo, hágase la luz. ¿O es que tal vez en un instante fue hecha la luz, pero empleó el espacio de un día en separarla de las tinieblas, y en designar a ambas, ya separadas, con su nombre propio? Me maravillo, si pudo emplearse por Dios tanto tiempo cuanto es el que gastamos nosotros en decirlo, ya que la separación de la luz y de las tinieblas se efectuó en la misma operación de hacerse la luz, porque no puede existir la luz a no estar separada de las tinieblas. 20. ¿Cuánto tiempo pudo transcurrir en decir llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche, aunque esto lo pronunciara palabra por palabra mediante el sonido de voz? Tanto cuanto nosotros tardamos en decir que la luz se llama día y las tinieblas noche. A no ser que quizás sea alguno tan insensato que juzgue, puesto que Dios está sobre todas las cosas, que pronunciadas por la boca de Dios estas palabras, aunque pocas, pudieron alargarse por todo el espacio del día. Pero aquí acontece que en el verbo coeterno al Padre, es decir, en las internas y eternas razones de la inmutable sabiduría no llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche con sonido de voz. Si llamó con palabras que usamos nosotros, de nuevo se pregunta y no se da la respuesta. ¿En qué lengua fue? ¿Pero qué necesidad había de voces pasajeras, donde no había oído corporal alguno? 21. O se ha de decir que tan pronto como fue llevada a cabo esta obra de Dios permaneció, mientras que transcurría el tiempo diurno, quieta la luz, sin suceder la noche, y igualmente permaneció, mientras pasaba el espacio nocturno, quieta la noche, que sucede a la luz. Y así se hizo la mañana del día siguiente, habiendo transcurrido hasta entonces el primero y único día, el de la luz. Pero si esto dijere temo que rían, no solo los que conocen con toda verdad, sino también los que pueden advertir facilísimamente que todo el tiempo que la luz está con nosotros ilumina con su presencia a aquellas otras partes del mundo, desde las que el sol vuelve del occidente al oriente, y por esto durante las 24 horas no falta un momento en todo el círculo de giro solar, donde no sea en una parte día y en la opuesta noche.
Por ventura hemos de colocar a Dios en alguna parte, en la que haya hecho una tarde para él, apartando la luz de aquella región a otra. En el libro llamado Eclesiastés se escribe así: nace el sol y se pone, y vuelve a su lugar, es decir, al lugar donde nació, y prosigue y dice, y naciendo se dirige al mediodía, y da vuelta hacia el aquilón 12. Luego cuando el sol está en la parte austral tenemos día. Y cuando al dar vuelta llega a la parte del aquilón, tenemos la noche. En cualquiera parte donde se halle presente el sol allí es día, a no ser que tal vez dejemos vagar a nuestra fantasía por los sueños poéticos y creamos que el sol se sumerge en el mar, de donde por la parte opuesta se levanta por la mañana lavado. Con todo, aunque así fuese, el abismo se iluminaría con la presencia del sol, y allí habría día, puesto que puede iluminar las aguas, cuando por ellas no puede ser apagado. Mas sospechar esto es increíble. ¿Y qué diremos entonces cuando aún el sol no existía? 22. Pero si en el primer día fue hecha la luz espiritual, ¿acaso se oculta para que a ella le suceda la noche? Mas si es corporal esta luz, ¿qué clase de luz es aquella que después del ocaso del sol no podemos ver? Porque ni aún existía la luna ni las estrellas. O si permanece siempre en la misma parte del cielo, en la que está el sol, de tal modo que no sea ella luz del sol, sino como compañera de él, y unida al de suerte que no puede separarse ni diferenciarse, entonces se vuelve a la misma dificultad de la cuestión que intentamos solucionar. Porque esta luz, del mismo modo que el sol, como compañera de él, vuelve dando la vuelta del ocaso al nacimiento, y necesariamente está en la otra parte del mundo durante el tiempo que esta otra parte, en la que habitamos nosotros, se entenebrece haciéndose noche. Esto obliga, y lejos de nosotros tal cosa, a creer que Dios estuvo en una parte del mundo, de la cual se alejó esta luz con el fin de que pudiera hacerse la tarde para él. ¿O es que tal vez hizo la luz en aquella parte en la que había de hacer al hombre y, por lo tanto, al apartarse la luz de aquel sitio se dice que fue hecha la tarde, y al presentarse de nuevo en el otro lugar de donde se había apartado, completada la vuelta, comenzar a la mañana siguiente? Capítulo 11 del oficio del sol y nueva dificultad en la manera de hablar anteriormente 23. ¿Para qué fue hecho el sol señor del día 13 con el fin de iluminar la tierra, si aquella luz era suficiente para constituir el día, la cual también se llamó día? ¿O acaso ella iluminaba primeramente las regiones superiores y remotas del mundo, de tal modo que no podía ser percibida en la tierra, y por ende convenía hacer el sol por el que apareciese el día en las partes inferiores del mundo? También puede decirse esto, que añadido el sol se acrecentó el fulgor del día, de suerte que se cree haber sido el día con aquella sola luz, menos refulgente que el actual. Conozco también que se ha dicho por alguno que primeramente fue creada la naturaleza de la luz en la obra del Creador cuando se dijo, hágase la luz y la luz fue hecha. Y que después, cuando se trata de los luminares, se conmemoró lo que se hizo de aquella luz en el orden de los días, en cuyo orden vio el Creador, que habían de ser hechas. A donde fuera esta luz, hecha la tarde, a fin de que alternativamente formara las noches, ni aquel sujeto lo dijo ni juzgo que fácilmente lo pueda descubrir. Pues no se ha de creer, que se apagó para que sucedieran las tinieblas nocturnas, y que de nuevo se encendió para hacer la mañana antes de que el sol cumpliera este oficio, el que comenzó a cumplir, según lo atestigua la Escritura, el cuarto día. Capítulo 12 Dificultad sobre la sucesión de los 3 días y noches antes de la creación del sol. ¿Cómo se efectuó la reunión de las aguas 24? Si se ha de entender que antes de ser creado el sol se hizo la luz corporal, es difícil descubrir y explicar con qué revolución pudieron sucederse los 3 primeros días con sus noches, solo estando presente la naturaleza de la luz, que fue creada el primer día. Tal vez diga alguno que por causa de la ingente masa, la que no podía ser penetrada por la luz, llamó Dios tinieblas a la mole terrena y acuática antes de ser separada la una de la otra, lo que según se escribió tuvo lugar el día tercero. O también que llamó tinieblas a esta materia por la oscurísima sombra de tan gran mole, la cual si únicamente de un lado tiene luz, es necesario que tenga volumen por otro. Cuando la mole de un cuerpo cualquiera no deje pasar la luz a ese lugar, decimos que hay sombra en tal sitio, porque todo él queda en sombras al carecer de aquella luz por la que sería iluminado, si no lo impidiera un cuerpo puesto delante. La sombra se llama noche, si fuera, a causa de la mole de un cuerpo, tan grande que ocupe tanto espacio de tierra cuanto ocupa la luz en la parte opuesta. No todas las tinieblas son noche. En las grandes cavernas en cuyos recónditos antros no llega a penetrar la luz por causa de la mole interpuesta, ciertamente hay tinieblas, pues allí no hay luz, y todo aquel ámbito es lugar que carece de luz. Sin embargo, tales tinieblas no recibieron el nombre de noche,
sino solamente aquellas que suceden a la luz en la otra parte de la tierra de donde se apartó el día. Tampoco a toda luz se llama día. La luz de la luna y de los astros, y de las lámparas y de los relámpagos, y de cualquier otro género de cosas que brillen, también es luz, mas solo se llama día la luz que se acerca sucediéndole la noche. 25. Pero si aquella primera luz, esparcida por todas las partes, envolvía la masa terráquea, ya estuviera quieta o diera vueltas a su alrededor, no daba lugar por parte alguna que sucediera la noche, porque jamás se apartaba la luz para hacerle sitio. ¿O es que estaba hecha de tal forma que ella, dando vueltas, también permitía la noche, que iba detrás de ella, dar del mismo modo vueltas? Pues estando toda la tierra cubierta por el agua, nada se oponía que la mole esférica y acuosa tuviera el día por un lado con la presencia de la luz, y la noche por el otro con su ausencia. La noche penetraría en aquel sitio, a partir de la tarde, de cuyo lugar se apartaría la luz a la otra parte. 26. Si primeramente las aguas ocupaban toda la tierra, ¿dónde se congregaron? Es decir, ¿en qué lugar fueron congregadas aquellas que se alejaron a fin de dejar descubierta la tierra? Porque si existía algo desnudo en la tierra donde pudieron reunirse, ya aparecería seca y el abismo no lo ocupaba todo. Mas si las aguas lo envolvían todo, ¿dónde estaba el lugar en el que pudieran ser recogidas para que apareciese la desnudez de la tierra? ¿O por ventura fueron congregadas en alto, como se levanta la mies trillada en la era, y así reunida en acervo, dejó despejado el lugar que cubría cuando estaba esparcida? ¿Quién dirá esto al ver que en todas las partes la superficie del mar está igualmente extendida, y aunque se yergue como una cordillera de agua movediza, sin embargo, de nuevo se allana cuando la tempestad ha sido calmada? Si algún litoral se despeja ampliamente del agua, no puede decirse que no existe algún otro espacio de tierra donde vaya la que se apartó del otro lugar, y de donde regrese de nuevo al mismo sitio del que se había alejado. Si la naturaleza acuosa cubría por completo toda la tierra, ¿a dónde se apartó para dejar algunas partes al descubierto? O diremos que tal vez el agua cubría la tierra estando enrarecida como neblina, la cual al congregarse se condensó, de tal modo que dejó en muchas partes desnuda la tierra y en ellas, por lo tanto apareció seca. Y así, aunque la tierra estuviera extendida amplísimamente, pudo presentar algunas partes cóncavas en las que se recibiesen las aguas, que corrían y confluían hacia ellas, y por lo mismo aparecer seca en aquellas partes de donde el líquido se había alejado. 27. No es, pues, absolutamente informe la materia en la que ciertamente aparece la forma de nebulosa. Capítulo 13. Cómo fueron creadas el agua y la tierra y, por consiguiente, aún puede preguntarse cuándo creó Dios estas formas y cualidades visibles de la tierra y del agua, porque en ninguno de los 6 días se encuentra esto expresado. Si lo hizo antes de cualquier día, pues se escribió, antes de la enumeración de estos primeros días, en el principio hizo Dios el cielo y la tierra. Entonces entenderemos por la palabra tierra, la forma ya constituida de la tierra, y sobre ella extendidas las aguas anteriormente mencionadas, con la forma visible y propia que ahora tienen. Y por aquello que la Escritura prosigue diciendo, la tierra era invisible e informe, y las tinieblas estaban sobre el abismo, y el Espíritu de Dios era llevado sobre las aguas, debemos juzgar que la materia no era absolutamente informe, sino que la tierra y el agua, estando sin luz, la que aún no había sido hecha, tenían ya creadas sus cualidades patentísimamente. Y así entenderemos que la tierra se llamó invisible, porque estando cubierta por las aguas no podía ser vista, aunque existiera alguno que pudiera contemplarla, y que se llamó informe o desordenada, porque no estaba separada del mar y bordeada de playas, y adornada con sus propios animales y frutos. Si esto es así, porque fueron hechas antes de cualquier día estas formas las que sin duda son corporales. Porque también no se escribió, dijo Dios hágase la tierra y fue hecha la tierra, o por qué no se dijeron a la vez ambas cosas, dijo Dios hágase la tierra y el agua, y así se hizo, incluyéndolas como en una misma ley de ínfima categoría. Capítulo 14. Se da la razón de por qué en el primer versículo del Génesis está comprendida la materia informe. ¿Por qué, habiendo sido hecho esto, no se dijo, vio Dios que era bueno? 28. Es evidente que todo lo mudable se forma de alguna informidad, como igualmente lo es, y la fe católica nos lo prescribe, y la razón nos lo enseña clarísimamente, que no puede haber existido materia de naturaleza alguna, sino mediante el Dios creador y creador de todas las cosas, no sólo de las formadas, sino de las formables, de las cuales también la Escritura le llama Señor, al decir, tú que hiciste el mundo de materia informe. 14. Esta consideración nos persuade que esta materia fue conmemorada en aquellas palabras,
En el principio hizo Dios el cielo y la tierra, las cuales se adaptan con la debida prudencia a los lectores u oyentes tardos de ingenio. Y así entenderán que antes de la conmemoración de los 6 días se dijo, en el principio hizo Dios el cielo y la tierra, y todo lo siguiente, señalando en estas palabras la materia. Y que después se añadió, y dijo Dios, indicando en esto el orden que había de seguirse posteriormente en la formación de las cosas. Capítulo 15. La materia precede a la forma en origen, mas no en tiempo. 29. La materia informe no es anterior en el orden del tiempo a las cosas formadas. Fueron creadas a un tiempo, la materia de que se hicieron y lo que se hizo. Así como la voz es la materia de las palabras, y las palabras indican la voz ya formada, pues el que habla no emite primeramente una voz informe a la que después pueda coger y formar en palabras, así el Creador no hizo en tiempo anterior la materia informe, y después, según el orden de cada naturaleza, la formó como por una segunda reconsideración. Creó, pues, ciertamente formada la materia. Mas porque aquello de donde se hace algo, es primero que lo que con ella se hace, aunque no en el orden del tiempo, pero sí en cierto orden de origen. Por eso pudo muy bien la Escritura separar por tiempos el hablar, no dividiendo Dios por tiempos el obrar. Si se pregunta, ¿hacemos la voz de las palabras, o las palabras de la voz? Difícilmente encontraremos alguno de ingenio tan romo que no responda, las palabras se forman por la voz. Así, aunque las dos cosas haga al mismo tiempo el que habla, sin embargo, suficientemente se descubre con una reflexión ordinaria qué cosa se haga y de dónde se hace. Por consiguiente, como hiciera Dios al mismo tiempo ambas cosas, la materia que formó y las cosas que con ella formó, y como una y otra convenía anunciarse por la Escritura, y no podían narrarse a la vez. ¿Quién duda que debió decirse primero aquello de donde fue hecho algo, y después lo que se hizo allí? Cuando nombramos la materia y la forma, también entendemos que las dos cosas existen al mismo tiempo, pero no podemos enunciar al mismo tiempo las dos. El proferir estas dos palabras, materia y forma, se hace en brevísimo tiempo, pero pronunciamos la una después de la otra. Igualmente en la extensa narración de la Divina Escritura debió expresarse una cosa primero y otra después, aunque las dos, como se ha dicho, hubieran sido hechas al mismo tiempo, por Dios. Con la particularidad que la cosa, que es la primera por solo el origen de hechura, también fue la primera en el tiempo al describirlas. Y si estas dos cosas que de ninguna manera la una es anterior en tiempo a la otra, no pueden ser nombradas a la vez, cuánto menos podrán ser descritas al mismo tiempo. Así, pues, no se ha de dudar que esta materia informe de cualquier modo, y por casi nada que sea, haya sido hecha por Dios y que fue creada al mismo tiempo con las cosas que de ella se hicieron. 30. Si creíblemente se dice que la materia informe está significada en estas palabras, la tierra era invisible y desordenada y las tinieblas estaban sobre el abismo, y el Espíritu de Dios era llevado sobre el agua, sin duda, exceptuando lo que se dijo del Espíritu de Dios, las otras palabras que hablan de las cosas visibles las entendemos como dichas para insinuar aquella informidad a los más tardos de ingenio. Estos dos elementos, es decir, la tierra y el agua, son más modelables por las manos de los artífices, que intentan hacer algo de ellos, que otros, y por lo mismo aquella informidad se insinuaba más convenientemente por estos dos nombres. Capítulo 16. Otro modo de explicar la formación del día y la noche, por la emisión y contracción de la luz, pero no se prueba luego si esto se dice con cierta probabilidad, diremos entonces que no existía ninguna mole formada, a la que iluminándola la luz de una parte, constituyera las tinieblas por la otra, y así pudiera la noche suceder al día, que se apartaba. 31. Mas si queremos entender el día y la noche, como emisión y contracción de aquella luz, no veo la razón de por qué aún no existían animales a quienes este cambio les resultase provechoso, y a los que en adelante, efectuados estos cambios por el curso del sol, vemos que es saludable. Tampoco se ofrece ejemplo alguno por el que podamos probar que esta emisión y retraimiento de la luz haga los cambios del día y de la noche. La salida de los rayos de luz de nuestros ojos es ciertamente un lanzamiento de luz, el cual puede contraerse cuando miramos el aire que está próximo a nosotros, y alejarse cuando proyectamos la vista en la misma dirección a los objetos, que están colocados más distantes. Pero sin duda cuando se contrae la mirada no se deja absolutamente de ver lo que está lejos, aunque ciertamente lo vemos más obscuro que cuando dirigimos de intento la mirada hacia ello. Con todo, aquella luz que reside en el sentido del que ve se manifiesta tan pegada que, a no ser ayudada por la externa, nada podríamos ver, y puesto que no puede separarse de aquella, difícilmente podremos encontrar, como dije,
un ejemplo por el que pudiera demostrarse que la emisión de la luz hace al día y la contracción constituye la noche. Capítulo 17. Dificultad de cómo tenga lugar en la luz espiritual, la tarde, la mañana, y su división con las tinieblas. 32. Sí, pues, fue hecha la luz espiritual al decir Dios hágase la luz, no se ha de entender que fue aquella verdadera y coeterna al Padre, por la que fueron hechas todas las cosas y que ilumina a todo hombre, sino aquella de la cual puede decirse, la sabiduría es la primera de todas las cosas creadas. 15. Cuando aquella eterna e inconmutable sabiduría, que no es hecha, sino engendrada, se comunica a las criaturas espirituales y racionales. 16, como lo ejecutan las almas santas para que puedan iluminadas lucir, entonces se constituyen ellas como cierto estado de razón iluminada, cuyo estado puede tomarse como si se hiciera la luz, al decir Dios hágase la luz, si es que ya existía la criatura espiritual, la que bajo el nombre de cielo estaba comprendida en lo que se escribió en el principio hizo Dios el cielo y la tierra. Mas no se ha de entender que esta criatura era un cielo corporal, sino un cielo incorpóreo de cielo corpóreo, es decir, que era superior a todo cuerpo, no por los grados de posición en el espacio, sino por la excelencia de su naturaleza. Pero, ¿de qué modo pudo hacerse esto a la vez? Es decir, tanto el ser iluminada como la misma iluminación, ¿y por qué fuera narrado en distinto tiempo? Poco antes lo dijimos al tratar de la materia. 33. Pero, ¿cómo hemos de entender que a esta luz le sucede la noche, y así se hace la tarde? ¿Pudo dividirse esta luz de las tinieblas al decir la Escritura y dividió Dios la luz de las tinieblas? ¿Acaso existían ya pecadores y necios apartados de la luz de la verdad a los que el Señor separará de los que permanecieron en la verdadera luz, como si separara la luz de las tinieblas? Y llamando a la luz día y a las tinieblas noche, mostrara que Él no era el autor de los pecados, sino el ordenador en la distribución de los méritos? ¿O es que este día comprende a todo el tiempo y, por lo tanto, incluye en esta palabra, día, a todos los siglos, y por eso no se le denominó primero sino un día? Y así, al decir y fue hecha la tarde, y fue hecha la mañana un día, aparezca que el hacerse la tarde significa el pecado de la criatura racional, y el hacerse la mañana la renovación de esta criatura. 34. Pero esta exposición pertenece al sentido alegórico y profético, el cual no hemos emprendido en este discurso, pues nos propusimos desde un principio hablar ahora de la Escritura solo según la propiedad de los hechos en el sentido histórico, no conforme a los secretos alegóricos. Luego, volviendo la consideración a las naturalezas de las cosas creadas y hechas, preguntamos, ¿en qué forma podemos vislumbrar la tarde y la mañana en la luz espiritual? ¿Acaso esta división de la luz y las tinieblas es ya la distinción entre la materia formada e informe? La denominación día y noche insinúa la distribución de las cosas, por la que se indica que Dios nada dejó desordenado, y por lo tanto, la misma informidad a través de la cual las cosas se cambian, pasando en cierto modo de forma a forma, no estaba confusa. El defecto y el progreso de la criatura, con que se suceden a sí mismas las cosas temporales, son ayuda sin la cual no existiría la hermosura del universo. Las tinieblas ordenadas constituyen la noche. 35. Inmediatamente después de haber sido hecha la luz se dijo, vio Dios que la luz era buena. Esto pudo haberse dicho después de la creación de las cosas, que se hicieron en el mismo día, es decir, después de haber explicado, y dijo Dios, hágase la luz y la luz fue hecha y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Aquí, pues, debería haber dicho, y vio Dios que era bueno, y a continuación añadir, y fue hecha la tarde y fue hecha la mañana, así como lo hacen las otras obras de la creación, a las que imponen nombres. Mas aquí no lo hizo así, para que no se creyera que aquella informidad, que se ha de distinguir de las cosas formadas, era el fin de la obra, sino que aún le faltaba ser formada en las demás criaturas corporales. Si después de haber sido separadas, por aquella división y por los nombres, se dijera, vio Dios que era bueno, entenderíamos que estaban comprendidas estas obras, a las que nada debía añadírseles en su género y cualidades. Mas porque sólo la luz había sido, hasta ahora, perfeccionada, vio Dios, dice la Escritura, que la luz era buena, e inmediatamente la separó de las tinieblas, por la obra y los nombres. Mas no dijo en los primeros versillos antes de crear la luz vio Dios que era bueno, porque aquella informidad no fuera discernible, sino porque de allí todavía se formarían otros nuevos seres. Sin embargo, después de aquella separación del día y de la noche, es decir, después de esta noche, que es conocidísima por nosotros, la que se efectúa sobre la tierra por el giro del sol, cuando ella se separa del día por la distribución de los luminares,
Se dice, vio Dios que era buena, y se dice así para que no creamos que esta noche era alguna sustancia informe, de la cual se formaría algún otro ser. Era, pues, el espacio lleno de aire que carecía de la luz diurna, a cuya noche ciertamente ya nada debía añadirse en calidad de ser, para que fuese más hermosa y más distinguible. La tarde, pues, en todo aquel tríduo antes de hacerse los luminares, se entiende tal vez sin absurdo alguno, el término de la obra perfeccionada. Y la mañana, el principio de la obra futura. Capítulo 18 del modo de obrar de Dios 36. Ante todo recordemos lo que ya hemos dicho con bastante amplitud, que Dios no obra con movimientos temporales de cuerpo o de espíritu, al modo que obran el ángel y el hombre, sino en la eterna, inconmutable y permanente razón de su verbo coeterno a él, y en cierta, por decirlo así, incubación o amor de su Santo Espíritu, igualmente coeterno a él. Pues aquello que se dijo del Espíritu Santo, en lengua latina o griega, que era llevado sobre las aguas, entendido según la lengua siríaca, y esto se dice que fue escrito por cierto doctor cristiano y sirio, no debía entenderse, sobrellevaba, sino más bien incubaba. Pero no como se calientan o fomentan los tumores o las heridas del cuerpo con aguas frías o temperadas con un conveniente calor, sino como se calientan o incuban los huevos por las aves, donde aquel calor del cuerpo materno ayuda en cierto modo a formar los pollos por un especial y particular amor. No pensemos carnalmente como si Dios pronunciara palabras temporales en cada uno de los días en que se relatan las obras divinas. Pues no vino la sabiduría de Dios, tomando nuestra flaqueza, a recoger a los hijos de Jerusalén bajo sus alas, como la gallina recoge a sus polluelos 17, para que fuésemos siempre niños, sino para que siendo en la malicia infantes dejásemos de ser en la mente niños 18. 37. Si al leer nos encontramos con algunos escritos, y de ellos divinos, que traten de cosas obscuras y ocultas a nuestros sentidos, y poniendo nuestra fe a salvo, por la que nos alimentamos, podemos descubrir varias sentencias. A ninguna de ellas nos aferremos con precipitada firmeza a fin de no caer en error. Pues tal vez más tarde, escudriñada con más diligencia la verdad, caiga por su base aquella sentencia. No luchamos por la sentencia de la Divina Escritura, sino por la nuestra, al querer que la nuestra sea la de la Divina Escritura, cuando más bien debemos querer que la de la Escritura sea la nuestra. Capítulo 19. Nada se debe afirmar temerariamente en los lugares oscuros de la Divina Escritura 38. Recapacitemos sobre lo que se escribió. Dijo Dios: hágase la luz, y la luz fue hecha. Una cosa es hacer notar que fue hecha la luz corporal, y otra que fue hecha la luz espiritual. No duda nuestra fe que exista la luz espiritual en la criatura espiritual. Que existe una luz corporal celeste sobre el cielo, o debajo del cielo, a la cual hubiere podido suceder la noche, tampoco es contra la fe, mientras no se refute con evidencia clarísima. Si esto llegara a suceder, diremos que no lo afirmaba la Divina Escritura, sino que lo creía la humana ignorancia. Pero si lo demostrara un contundente argumento, aún sería incierto si quiso en estas palabras de los libros santos decir esto el escritor sagrado, o si intentó decir otra cosa no menos cierta. Si el contexto del discurso probara que no quiso decir esto el autor, no será falso otro sentido el cual quiso él fuese entendido, aunque deseó se conociera el verdadero y más útil. Pero si el contexto de la escritura no se opone a que haya querido decir esto el escritor, aún nos falta indagar si puede tener algún otro. Por lo tanto, si hubiéramos podido encontrar algún otro sentido, sería incierto cuál de los dos quiso expresar el autor. Es conveniente creer que uno y otro quiso exponer, si ambos se apoyan en fundamentos ciertos. 39. Acontece, pues, muchas veces que un infiel conoce por la razón y la experiencia algunas cosas de la tierra, del cielo, de los demás elementos de este mundo, del movimiento y del giro, y también de la magnitud y distancia de los astros, de los eclipses del sol y de la luna, de los círculos de los años y de los tiempos, de la naturaleza de los animales, de los frutos, de las piedras y de todas las restantes cosas de idéntico género. En estas circunstancias es demasiado vergonzoso y perjudicial, y por todos los medios digno de ser evitado, que un cristiano hable de estas cosas, como fundamentado en las divinas escrituras, pues al oírle el infiel delirar de tal modo que, como se dice vulgarmente, yerre de medio a medio, apenas podrá contener la risa. No está el mal en que se ría del hombre que yerra, sino en creer los infieles que nuestros autores defienden tales errores, y, por lo tanto, cuando trabajamos por la salud espiritual de sus almas, con gran ruina de ellas, ellos nos critican y rechazan como indoctos. Cuando los infieles, en las cosas que perfectamente ellos conocen, han hallado en error alguno de los cristianos,
afirmando estos que extrajeron su vana sentencia de los libros divinos. ¿De qué modo van a creer a nuestros libros, cuando tratan de la resurrección de los muertos y de la esperanza de la vida eterna y del reino del cielo? Juzgarán que fueron escritos falazmente, pues pudieron comprobar por su propia experiencia, o por la evidencia de sus razones, el error de estas sentencias. Cuando estos cristianos, para defender lo que afirmaron con ligereza inaudita y falsedad evidente, intentan por todos los medios aducir los libros divinos para probar por ellos su aserto, o citan también de memoria lo que juzgan vale para su testimonio, y sueltan al aire muchas palabras, no entendiendo ni lo que dicen ni a qué vienen, no puede ponderarse en su punto cuánta sea la molestia y tristeza que causan estos temerarios y presuntuosos a los prudentes hermanos, si alguna vez han sido refutados y convencidos de su viciosa y falsa opinión por aquellos que no conceden autoridad a los libros divinos. 19. Capítulo 20. ¿Por qué se interpreta el Génesis exponiendo varias sentencias sin contentarse con afirmar una sola? 40. Considerando, pues, y estudiando frecuentemente el libro del Génesis, presenté y expuse, en cuanto pude, algunas sentencias sacadas de las palabras escritas en él obscuramente, con el fin de ejercitarnos en su estudio, no afirmando temerariamente una sola sentencia, con perjuicio de otra exposición tal vez mejor, para que así cada uno, según su capacidad, elija lo que pueda entender. Cuando alguna no pueda ser comprendida por él, honre la palabra de Dios y se sobrecoja de temor. Pero teniendo las palabras de la Divina Escritura muchas sentencias, como lo hemos visto, los que inflados con el aire de las ciencias mundanas, discuten lo consignado en la Divina Escritura, como algo tosco y sin ciencia, repriman su ímpetu, y sepan que todas estas cosas han sido expuestas para alimentar a todos los corazones piadosos, porque sin alas para volar se arrastran sobre la tierra, y se ríen con sus saltos de rana, de los nidos de las aves. Pero todavía yerran más peligrosamente ciertos hermanos débiles en la fe, cuando al oír disertar copiosa y sutilmente a estos impíos sobre las medidas y leyes de los cuerpos celestes, o sobre cualesquiera de las cuestiones de los elementos del mundo se envanecen y anteponen con vano aliento estos hombres a sí mismos, y juzgando los sabios, toman de nuevo ya con fastidio los libros de saludable piedad, y en lugar de sacar de ellos el agua de la vida eterna, apenas si los soportan ya con paciencia, aún más, los aborrecen por la aspereza de la corteza, esto es, por el estilo, y codician las flores de las espinas, es decir, de las ciencias mundanas. No se dedican a contemplar cuán dulce es el Señor. 20, ni tienen ya hambre en el día de sábado, y por eso son perezosos, a pesar de haber recibido del Señor el poder sobre el sábado, para arrancar las espigas y frotarlas con las manos, y limpiar las arrancadas, hasta que lleguen a la hora de la comida. 21. Capítulo 21. ¿Cuál sea el fruto de la interpretación hecha de esta forma por la que nada se afirma temerariamente? 41. Alguno preguntará a qué viene tanto desmenuzar las palabras sobre esta cuestión. ¿Cuánto grano has limpiado? ¿Cuánto has aventado? ¿Por qué aún están poco más o menos ocultas todas las cosas sobre estas cuestiones? Afirma algo de ellas, tú que dijiste que pueden entenderse de muchas maneras. A este le responderé que me he acercado con dulzura a este alimento, donde aprendí que el hombre no debe vacilar al contestar conforme lo exige la fe, lo que se ha de responder a los hombres, que pretenden calumniar los libros de nuestra salud. Y, por tanto, decirles que todo lo que ellos pudieron demostrar con documentos veraces sobre la naturaleza de las cosas, en nada se opone a los libros divinos. Y también que todo lo que en cualesquiera de sus escritos presenten ellos contrario a nuestros divinos libros, es decir, a la fe católica, o les demostraremos con argumentos firmes que es falso, o sin duda alguna creamos que no es verdadero. Así, pues, nos quedemos con nuestro mediador, en el cual están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. 22, para no ser engañados por la locuacidad de la errónea filosofía, ni atemorizados por la superstición de la falsa religión. Mas cuando leemos los libros divinos amemos sobre todo, en la inmensa multitud de verdades, que brotan de tan pocas palabras, y se apoyan en la firmeza de la fe, lo que parece haber expresado como cierto el autor a quien leemos. Mas si no está claro su pensamiento, puede exponerse a aquello que ciertamente no lo prohíben las circunstancias de la Escritura y concuerda con una fe pura. Pero si atendiendo a los inconvenientes de la Escritura no puede tratarse ni discutirse, nos quedemos tan solo con lo que prescribe la fe sana y pura. Pues una cosa es no desconocer lo que principalmente sintió el escritor, y otra apartarse por error de la regla de la piedad. Si una y otra cosa evita el que lee, obtendrá fruto cumplido. Mas si no puede evitar ambas cosas, aunque la voluntad del escritor nos sea incierta, no es inútil haber elaborado una conveniente sentencia ajustada a la fe.